¿Estamos para comenzar? Lista. ¿Quién es usted? Soy hija de Dios, soy una pastora por amor a las almas, hija, hermana, madre, abuela. ¿Y su nombre? Mi nombre es Claudia Roxana. ¿Quién es el apóstol o la pastora más allá del púlpito? Más allá del púlpito, creo que no hay un... Creo que una vez que el llamado llega a nuestras vidas y cuando el llamado es un llamado por vocación, no deja uno jamás, no hay como dos funciones, mi criterio. Soy la mamá, pero siendo la mamá sigo siendo la apóstol Claudia. Siendo la hija sigo siendo la apóstol Claudia, siendo la hermana sigo siendo la apóstol Claudia y siendo abuela sigo siendo la apóstol Claudia. ¿Y dónde nació? Nací en la ciudad de Mendoza un 5 de diciembre del año 1971, hija de doña Yolanda Inés La Flor y de don Juan Salvador Bustos. Somos 5 hermanos, 4 mujeres y un varón, mi hermana Sandra, Carlos, Alejandra, Claudia y Fabiana. ¿Y cómo fue su infancia? Fue una infancia con muchas carencias económicas, afectivas, por parte de, por parte de mamá no, por parte de papá así, temporales, pero con muchas carencias, con mucha necesidad, con mucha pobreza, mucha miseria. Muy unidos mis hermanos, hasta el día de hoy somos grandes nosotros y nos seguimos reuniendo, nos seguimos juntando. Ya mi papá partió a la eternidad junto con mi hermana, están con Jesús y quedamos 3 hermanos, 4 hermanos quedamos y mi mamá que está viva, gracias a Dios. ¿Y cómo, con una palabra, cómo describiría? Dolorosa y con mucha autosuperación, agradecida con Jesús porque a los 8 años conozco a Jesús y ahí cambia parte de... Era una niña, un infante, era chiquita, pero cambia mi vida desde mis 8 años en adelante. Entonces la describe como dolorosa. Dolorosa. ¿Y cómo fue su encuentro con Jesús? A los 8 años mi papá nos había abandonado, nos había dejado y vivíamos en unos hornitos ladrillos y allí no teníamos gas, luz, agua, no teníamos absolutamente nada, solamente vivíamos mi mamá y mis hermanos. Ya mi hermana mayor se había casado y así es que estábamos mis 4 hermanos y mamá y yo. Y bueno, ahí jugábamos con cosas que hoy día no pasarían por la mente de nadie. Teníamos una cabra, 2 cabras, y jugábamos con las cabras, las volvíamos locas, jugábamos con tierra, jugábamos con barro, a la cuerda, a los aviones, a las bolitas, al fútbol. Esa fue la parte bonita de mis hermanos, pero la parte dura era cuando se hacía la tarde, el sol se bajaba en esa época de invierno y no había qué comer ni qué tomar y había que acostarse con el estómago vacío. ¿Y cómo conoció al Señor? ¿Qué sucedió? Jesús llega a mi casa cuando yo tenía 8 años y fue por mi mamá. Una tía nuestra que ya era conocedora del Señor, el Señor empieza a hablar a través de sueños y le empieza a mostrar y a hablar y le da un mensaje, una directiva para buscar a mi mamá. Mi mamá, después que se casa con mi papá, con toda la familia, con toda la familia de ella, por materna, ella pierde contacto, vínculo, porque mi papá no era un hombre muy aceptado, era un hombre muy verborrágico, era un hombre que tenía mucho sexabrupto, gritaba. Entonces la familia de mi mamá, desde el momento que mi mamá se casa, marca una separación. No había relación con mis abuelos, con mis primos, con mis tíos. Así es que de mi mamá nadie sabía, ni esta tía que era hermana de mi abuela materna. Y bueno, y ahí el Señor le habla a ella y ahí le da 3 o 4 sueños le da ciertos lugares puntuales que ella veía en el sueño. Nadie sabía dónde mi mamá vivía. Acuérdense en que hace 48 años atrás no había numeración en las calles, vivíamos en unos hornos de ladrillo, era campo. Así es que llegar a una dirección era toda una odisea. Pero ella en los sueños que el Señor le hablaba tenía
sueños, o sea, lugares puntuales, específicos. Soñó había un monumento, soñó con una casa de color celeste con rejas negras, soñó con un negocio muy grande, hasta el nombre del negocio y así. Una mañana, al cuarto día que ya tiene este sueño, se levanta una mañana y en su bolsita de tela que usaban las viejitas antes, ella pone un pan casero, dulce, azúcar, hierba, té, y se para en la puerta de su casa y orando al Señor le dice: voy a donde me mandaste, voy a buscar a Yolanda. Y así salió. Y cuando salió empezó a caminar y a medida que fue caminando, sin saber para dónde, empieza a ver las cosas que en el sueño ella había visto. Las cosas puntuales que había visto en el sueño las comienza a ver en el camino y así llega a mi casa. ¿Y qué ocurrió? Jesús por primera vez llega a nosotros. Nosotros éramos católicas, pero católicos a lo de antes o a lo de ahora. La gente hoy día dice que es católico, pero nunca fuimos practicantes. Mi mamá en aquella época muy devota de la Virgen de Lourdes y bueno, pero nosotros no asistíamos a misa ni nada. Y llegó mi tía, golpeó las manos en el campo y a lo lejos veíamos una señora parada. Nosotras con mis hermanas estábamos jugando afuera con la cabra, que la volvíamos loca, con los perritos que teníamos y ladraban los perros. Salimos cuando no la conocíamos, llamaban a la mamá y era mi tía Susana. Nunca me voy a olvidar de ella. Y ella nos trajo a Jesús, nos presenta a Jesús. Y ora por mi mamá. Por primera vez, a mis 8 años, yo veo lo que es una manifestación espiritual. Mi tía, con los ojos cerrados orando, un día entra a la habitación. Teníamos 2 lugares nada más, muy chiquititos, piso de tierra, muy peticito todo porque habían sido hornos de ladrillo, y mi tía con los ojos cerrados fue a un ropero y sacó ropa que le habían regalado a mi mamá, y entre esa ropa sacó una falda de lana con una mancha de grasa grande. Nosotros no entendíamos nada, acuérdense que nunca habíamos escuchado de Jesús, era la primera vez. Y bueno, y en ese día la tía oró, prendió fuego aquello, se quemó toda la falda menos la mancha de grasa. Entonces mi tía nos explicó que a la mamá le habían hecho una brujería, una hechicería. La tía oró, nosotras todas chiquitas agarradas atrás de la falda de la mami, escondidas atrás de la mami porque para nosotros todo era nuevo. Mi mamá no dormía, tenía insomnio. Estaba con una depresión muy, muy grande, nos golpeaba mucho. Ella, todos nosotros, fumaba todo el día y noche, armados, yo me acuerdo. Y ese día cuando la tía, cuando oró, y aquello hizo como cuando uno era chiquito y le ponían un cucurucho de diario en el oído y salía, cuando uno tenía aire que dolía el oído, los viejitos de antes te hacían un cucurucho y te salía, hacía como una bocanada, así hizo, se quemó toda la prenda. Tomamos el té con la tía, sacó su pancito, nosotros felices porque no habíamos comido nada en todo el día. Y mi mamá esa noche cuando la tía Susana se fue, mi mamá se acostó a dormir y por primera vez, en mucho tiempo, no te voy a decir cuánto tiempo porque no lo recuerdo, yo era muy chica, pero por primera vez vimos a mi mamá poder dormir y acostarse y dormir. Durmió hasta el otro día como hasta el mediodía. Y en ese entonces de juventud o de niñez, ¿cuáles eran sus ambiciones o sus sueños? No habían muchas, creo que nada. Creo que la gente que ha sufrido mucha pobreza y mucho maltrato, los padres inconscientemente se roban o rompen o quiebran los sueños y directamente ambiciones. Ningún hijo tiene ambición, ningún niño tiene ambición cuando están maltratados. Lo único que quiere es irse de casa. Lo único que a las mujeres en aquella época, en mi época, las preparaban solamente para parir y tener hijos, y para terminar la primaria, parir, tener hijos, trabajar un poquito si se podía, pero tampoco era mucho, y cambiar pañales y cocinar y cuidar al esposo. No habían ambiciones. No habían ambiciones, no habían proyectos de estudiar. Trabajábamos, era obligación salir a trabajar. Terminamos la primaria, hice hasta 2º año de la secundaria, pero mi papá nos mandó a trabajar. Yo tenía 14 años. ¿Y quién fue su influencia en ese entonces? ¿A quién seguía? ¿Quién era su líder en aquel tiempo? ¿Espiritual o secular? Secular no, porque no teníamos televisión, no veíamos nunca televisión. No teníamos gas, no teníamos luz, no teníamos agua. Entonces no teníamos televisión, no existía para nosotros una televisión. Jugábamos todo el día afuera con la cabra, hacíamos tortas de barro, hacíamos con mis hermanas la cuerda, a las muñecas le hacíamos ropita con trapitos a las muñecas, otra cosa no había. Pero después, cuando conozco a Jesús, llegó un evangelista en aquella época
se llamaba Luis Fournier, a la iglesia a la que nosotros habíamos comenzado a asistir, que casualmente era la iglesia de mis suegros, de los papás de mi esposo. Y este hombre por primera vez nos presta un libro y nos habla de un evangelista muy famoso en aquellos años y que indudablemente fue el hombre que marcó a toda América y creo que parte de Europa, y fue el evangelista Gigi Ávila. Y por primera vez, aparte de la Biblia, que la leí a los 8 años, leí un libro cristiano en mi vida y mi ideal fue Gigi Ávila. Interesante. Bueno, ahora voy a pasar, usted ahora era apóstol, ahora voy a pasar como mamá. ¿Sí? Bueno, se puede decir que tuvo una infancia y una manera de crecer un poco difícil comparada a lo que hoy en día, o quizás haya visto a otros niños, adolescentes, jóvenes. Creció de una manera dura. Bien. Pero en medio de ese caos conoció a Jesús. ¿Qué la llevó a determinarse a no soltarlo hasta el día de hoy? Es que era la única esperanza que tenía, no había otra cosa. No teníamos sueños, no habían, preguntaste recién si habían algunas ambiciones, no había nada. Creí en Jesús y creo que a los 8 años, lo digo siempre, cuando leí la Biblia a los 8 años, creí todo lo que la Biblia dijo y todo lo que la Biblia, cada historia que leí, no tenía conocimiento, no había rema, no había discernimiento, solamente yo lo leía como un libro. Éramos chicas y mi mamá, no teníamos televisión, entonces mi mamá siempre nos leyó, siempre nos inculcó leer. Me acuerdo que en aquella época por ahí del basural que estaba cerca de mi casa, sabíamos ir con mis hermanas, sacamos ahí unos libros de medicina, la mamá, todas nosotras sentadas con un candil y ella nos leía el libro de medicina, así que nosotras sentaditas escuchábamos cuando mi mamá nos leía el libro de medicina, entonces ella inculcó en nosotros la lectura, en todos nosotros. Mis hermanos son todos lectores, leen. Unos más que otros, pero todos leen. Y entonces en medio de ese caos, porque usted dijo, o vos dijiste que no tenía esperanza. No. No tenía esperanza. ¿Y qué te llevó después a seguir teniéndolo incluso cuando encontraste? Creí. Cuando me hablaron de que Jesús era real y cuando me hablaron de que Él me amaba como nadie me podría amar, son las palabras que repito hoy día cuando me toca orar por alguien. No existe hombre en este mundo que me pueda amar. No existe amor de padre, hermano, hijo, esposo que se compare al amor de Jesús. Eso para mí fue suficiente. Me aferré a Él, lo único que tenía, no había más nada. Fue Él mi líder, fue Él mi inspiración, fue Él, con lo poquito que lo conocí, fue Él. ¿Y fuiste tentada? Claro. A dejarlo. Porque tenemos eso de que o era seguir a Jesús, o llenar eso de nuestro corazón, era a base de Jesús, o a base de un deporte, o a base de una adicción. Acuérdate que son crianzas diferentes. Cuando un niño o al niño le das muchas opciones, hoy día los padres a los niños le dan todo. Los llevan al fútbol, los llevan a aprender inglés, los llevan a natación, les regalan tablet a los niños. Hoy día los niños prácticamente se anuló con todas las redes sociales y con tanta tecnología, los niños dejaron de crear, se terminó la creatividad de los niños. Cuando eso es una parte, pero hay otros niños que, los de los barrios más bajos, la gente más vulnerable, más pobre, los niños no tienen esperanza, no hay opciones. En ese sector, en ese grupo en el que yo pertenecía, no había esperanza, no había nada. No tenía nada, no tenía mucho, no había para elegir. No teníamos mucho para elegir. Y hasta un poco está sentenciada la vida de cada jovencito, de cada niño que crece en esas condiciones. Pero demostraste que se puede salir. Claro. Creí en Jesús. La Biblia a mí me dijo en los 10 mandamientos, la Biblia me enseñó a mí que sí, que no. Y yo lo tomé en mi vida y fue lo que ese fue como el termómetro, sobre el cimiento que yo me paré, y en base a eso comenzó mi adolescencia y mi juventud. Si la Biblia me decía no, era no. En mis épocas no había muchas, ha habido maldad siempre, y en cada época ha sido muy malo algunas cosas. Las que hoy son normales, las que se han normalizado en mis épocas eran de terror. Pero, por ejemplo, fumarte un cigarrillo, no lo hice nunca fumé. Nunca fumé, nunca tomé, nunca me emborraché, nunca. Una sola vez me fui con unas amigas, en aquella época había
un boliche en el centro y yo me asusté tanto y yo me vine caminando desde la calle Garibaldi y San Martín, me volví caminando a la casa de mi amiga y me quedé sentada ahí hasta que ellas volvieran del baile a las 7, 8 de la mañana porque me dio mucho miedo. O sea, nunca he tenido noche, no he tenido otra cosa. Lo mío ha sido siempre iglesias, vigilia y ahora células, cultos. ¿Y socialmente cómo eres? ¿Te influenciaban mucho tus amigos? ¿O? No porque la gente, a ver, el ser humano tiene dos caminos. O se hace muy vulnerable y que todo el mundo pasa por encima de uno, o te haces muy fuerte. Bueno, yo fui lo segundo, me hice muy fuerte. Y aunque se burlaban mucho de mí en escuela, porque yo iba a la escuela con alpargatas de suela de yute y con medias de toalla. Mi mamá en el invierno nos ponía en la mano, hacía mucho frío, y la mamá nos ponía las bolsas de nylon de azúcar, nos ataba en la mano porque no teníamos guantes. Y en los pies también. Entonces, siempre que llegaba a la escuela se burlaban porque íbamos disfrazadas y mal vestidas. Así todo, nunca me quebraron. Vuelvo a repetir, creo que el comienzo fue cuando a los 8 años leí la Biblia y creí todo lo que la Biblia dijo. ¿Qué crees que hubiera pasado si no hubiera llegado a ese día? Uy, no sé qué hubiera sido mi vida. Nosotros aprendimos que con el temperamento nacemos y el carácter se forma. Soy temperamental, soy colérica sanguínea. Creo que soy muy líder. En escuela lideraba todo yo. En escuela dirigía todo yo. Si jugábamos a la bolita se hacía como yo decía. Si jugábamos la etiqueta, como yo decía. Si saltábamos la cuerda, las reglas las ponía yo. Si jugábamos al rummy en aquella época, las reglas las ponía yo. Si no hubiera tenido a Jesús, hubiera estado muy perdida, pero muy perdida. Porque siempre fui muy, y yo uso una palabra, no sé cómo, espero que no se malinterprete, pero muy corajuda. A veces el coraje se toma como muy de coraje, de enojo, no, corajuda de valiente, atrevida, audaz, desde chica. Bien. Bueno, pasando esa etapa de tu vida, que llegaste a conocer a Jesús, dijimos la hipótesis o la teoría que hubiera pasado si no hubiera conocido a Jesús. ¿Cómo nace el ministerio? ¿Cómo llevas una transición así, más o menos resumida, entre conociste a Jesús, creciste, cómo llegaste a que el ministerio comience a crecer? Eso incluye, creo, tu romance con el apóstol Fabián y el crecimiento y todo eso. Yo conozco a Jesús a los 8 años y me enamoré de él. Me enamoré de lo que leí. Me enamoré del hombre que la Biblia me reflejaba. Necesito contar esto para que se entienda un poquito. En aquellos años, acuérdate que no teníamos luz, usábamos la radio a transistores con unas pilas gordas, grandotas así. Entonces en aquellos años había una novela que daban a las 2 de la tarde por la radio New Will. Y yo me acuerdo que nosotros, las pilas que el papi compraba, se guardaban y solamente se ponían para escuchar la novela y después se quitaban y se volvían a guardar. A mí eso, escuchar la novela y no tener nada para adelante y tanta lectura en mí desarrolló mucha imaginación. La lectura, lo maravilloso de la lectura que te introduce, te lleva por un mundo que no lo puede hacer la televisión porque la televisión ya te ofrece la parte visual, pero la lectura no, trabaja con la imaginación. Cuando yo leo la Biblia a los 8 años, yo cada capítulo que leía, cuando empecé a leer el Antiguo Testamento, que me apasionó tanto, yo vivenciaba, yo me sentía parte de la historia que vivía, me enamoré de Jesús, del hombre que la Biblia me estaba relatando yo ahí. Conozco a Jesús a los 8 años, escucho de Jesús, tengo un encuentro con Jesús cuando me caso, conozco a tu padre, al apóstol Fabián, a los 8 años, porque nos congregamos en la iglesia del apóstol Fabián. Nacimos espiritualmente en la iglesia del pastor Ortega, del papá de Ricardito Ortega, pero como nos quedaba tan lejos, comenzamos a congregarnos en la iglesia que nos quedaba más cerquita que la iglesia que estaba en el barrio Estación Espejo. Y allí yo conozco a tu papá, entonces lo conocí siempre. Nos pusimos novios 16 años y 17 años, recién cumplí un poco más, nosotros nos casamos. Yo tenía 17 y él tenía 22. Arranca el ministerio yo tenía 22 años y Chiqui tenía 27 años cuando nace Jesucristo, la esperanza de hoy. ¿Cómo fue esa etapa entre 17 a 20?
10 años. Fue una etapa de... Porque no había ministerio todavía. ¿Cómo era? no, Religiosidad. no claro, había mucha religiosidad, había mucha búsqueda y mucha entrega, pero poca revelación, poco conocimiento, pero siempre buscando a Jesús. Hasta que un día, cuando Dios hace las cosas como Él quiere, sucede algo en la familia y nosotros tenemos que salir de la familia. Y allí es cuando Chiqui y yo embarazada ya de Abigail, nos vemos en la calle solos los dos y comienza, lo invitan a Chiqui a una campaña, unos amigos de él, y en esa campaña vemos por primera vez, empezamos a ver por primera vez que la gente se caía. En aquellos años era muy mal visto o algo así. Y que la gente se caía y que la gente se manifestaba. Milagros, una señora que se sanó de cáncer a los riñones, porque mientras la gente, los días que duró, yo no me acuerdo si fueron 10 o 15 días, muchachos que estudiaban alrededor, mientras estaban estudiando en sus casas, muchachos grandes, se manifestaban. Entonces ahí empezamos a ver los primeros destellos de lo que iba a ser después el Ministerio de Liberación, el manto de liberación que el Padre nos iba a entregar, que nos estaba entregando. ¿Quién fue el hombre ese? Vale. Eran un grupo de muchachos que estaban estudiando en sus casas y como llegaba la prédica, llegaba la oración, la administración por los parlantes a las casas, era verano, en sus casas se manifestaban y venían corriendo hasta la campaña y decían que fueran a orar porque no sabía qué le estaba pasando a los muchachos que estaban todos estudiando. Habían como 2 o 3, de un grupo de 6, habían como 2 o 3 que estaban manifestados. ¿Quién era el que predicaba? Chiqui. El Chiqui. El Chiqui García. El Chiqui. Y yo tocaba el bajo, sentada. ¿Sí? Sí, me enseñó él a tocar el bajo, no lo que se toca ahora. Hay una fotito de nosotros que me hubiera gustado adjuntarla ahora, pero yo estoy embarazada de Abby, yo tocando el bajo y Chiqui predicando. Y había otro muchacho que tocaba el acordeón y una batería, creo que una batería chiquita que había ahí, y yo tocaba el bajo. Bien. Entonces, naciendo el ministerio, entonces recapitulando, nace cuando vos tenías 22 años. 22 años. El apóstol en ese entonces... No, a ver, 22 años nosotros... Sí, 22 años en el 94 nace. El ministerio nace en el 94. Nosotros nos casamos en el 89, en el 90 nace Abby, en el 93 nace Priscila, y en octubre, el 31 de octubre del 94 nace el ministerio. Creo que yo tenía, sí, 22 años. Y en eso, siendo un poco práctico, ¿qué fue lo primero que comenzó el ministerio? La liberación. ¿Campaña? La liberación. Liberación. ¿Y cómo llegó la liberación? Una noche... Porque esto lo vamos a dejar para una parte cuando entrevistemos a él, porque era el que conoció, o lo conociste por primera la liberación. No, fue mutuo. Es que prácticamente saquen la cuenta que de los 8 años lo conozco a él. De los 8 años que nosotros venimos juntos, o sea, todo lo que hemos pasado lo hemos pasado juntos, lo hemos vivido juntos. Él se fue de misionero, estuvo en La Rioja, estuvo por La Rioja, estuvo creo que yo no me acuerdo si por Catamarca también, con la misión a la que pertenecía. En aquella época se hacía el servicio militar y Chiqui, él lo va a contar mejor, pero Chiqui le había dicho al Señor que si a él no salía sorteo, porque antes era por sorteo, y si a él no salía sorteado, que él iba, ese año de que le hubiera tocado hacer el servicio militar, él iba a ofrendérselo al Señor. Y bueno, él sale con número bajo y esa mañana, cuando él llega a trabajar, escucha la bocina y había un colectivo que la misión a la que él pertenecía tenía la misión y llegó el obispo de su misión, el pastor principal de su misión, junto con un montón de muchachos que iban a levantar iglesia a La Rioja. Y ahí Chiqui se va, un año entero creo que para La Rioja, y yo dejo de verlo. Cuando él vuelve nos volvemos a encontrar. Y yo ya estaba... novios? No, para esa época, cuando él se va para allá no. Para cuando él vuelve de La Rioja, de levantar iglesias por aquel lado junto con el pastor, allí recién empezamos nosotros ya a hablarnos como novios. Yo tenía 16 años. ¿Y ustedes conocían en qué momento exacto, más o menos? Es difícil de recordar, pero en qué momento recuerdan que vieron la liberación por primera vez también. Es que Chiqui siempre, desde siempre. No la conocía, sabíamos lo que era liberación, pero no, experiencia, puedo contarte un montón. Una muchacha que vivía en aquella época en el barrio donde está la iglesia de mis suegros, y la muchacha, eso fue espeluznante porque fue muy fuerte lo que se vivió con ella. Había hecho, no creo que un pacto, y la muchacha llega a la iglesia.
Y bueno, después de varios días, y de ministraciones, sin todo el conocimiento que hay hoy, ella queda libre. Pero la liberación siempre lo acompañó al apóstol Fabián Achiqui, lo acompañó siempre la liberación. ¿Viste que Dios te estaba llamando al ministerio? A los 22 años nos casamos, yo tenía 17, a los 22 arranca Jesucristo la esperanza de hoy. Siempre seguimos a Jesús, pero yo tuve un encuentro real, genuino con Jesús cuando me caso, creo que es 1%, y el otro total, cuando el Señor me saca de una depresión muy grande. Por 5 años estuve con depresión del año 2000 al 2005, cuando vos nacés. ¿Y cómo llegaste a esa depresión? Creo que fue... Si tenés que decir, este fue el causante de la depresión. La ausencia de Dios. Cometí el error que cometen muchos, que confundimos trabajo con servicio, y me olvidé del aceite, me olvidé de la lámpara. Siempre canté, entonces cantaba, dirigía, aconsejaba, organizaba, y a mi vida espiritual no le dediqué tiempo, hasta que llegó un momento que se secó esa lámpara, se secó el aceite, y cuando se secó quedó mis fuerzas se agotaron. Entonces ahí sí empecé con ataques de pánico. Pasé por todos los procesos más graves de la depresión, hasta que volví a la cruz. Y cuando me volví a la cruz, volví a Cristo, las cosas cambiaron. ¿Cómo fue tu reacción? ¿Qué fue lo primero que hiciste al momento de que supiste que te estabas llamando? ¿Cuándo comprendiste? O sea, haciéndolo un poco más corto y práctico, ¿cuándo comprendiste que estabas llamada? Dijiste que el casamiento fue un... Después de la depresión. Antes de la depresión, ¿cómo diría? Servía como lo hace mucha gente, pero con los altibajos normales que todo cristiano tiene. Porque a pesar de que había leído la Biblia, no una vez, la leí 2 veces, había partes, como muchos cristianos, que cometemos el error de solamente agarrar los fragmentos que nos interesan de la Biblia. Pero la Biblia para llevar una vida real, de cristiano real, hay que implementarla en su totalidad. Lo bueno y lo malo, lo que te gusta, o sea, las bendiciones y también las cosas donde la Biblia te dice, no, hasta aquí llegaste, no lo hagas, no pongas, no subas. Bueno, creo que la Biblia es el vallado, el protector que tenemos nosotros. Es el cerco que nos protege a nosotros de no caernos al precipicio y morirnos. No solamente la muerte física, la muerte espiritual, que es la peor. Entonces el llamado llega a mi vida cuando yo me enamoro de Jesús y yo ya no tengo que hacer nada porque mi esposo me guiaba, porque mi esposo me lo pedía, porque qué va a decir la gente. Ahora era por mí, porque yo quería servirlo a Jesús. Servía, pero después de la depresión fue un antes y un después. ¿Y servir? ¿Cómo llegabas a la determinación de servir? ¿Alguien te obligaba? Conocimiento. Al tener en mi vida tantos valores incorporados, acuérdate que vengo de una niñez muy dura, de mucho maltrato, me podría haber torcido, pero mi papá y mi mamá, en toda su pobreza y en todo lo poco que ellos nos pudieron brindar, mi papá nos inculcó muchos valores. El permiso, el gracias, el por favor, las palabras. Lo que sí estaba, que tuve que pelear mucho con esto, fue de empezar las cosas y dejarlas a la mitad. Que la mayoría de la gente tiene estos problemas de empezar algo y no terminarlo. Y luego también lo es en Cristo. Es un problema más grande esto. Pero entonces cuando yo logré superar esto, cuando yo estaba casada, ella empieza a mentorearme y a pastorearme, que era mi esposo ya. Ahí las cosas cambian. Entonces yo incorporo en mi vida la Biblia. Y hay etapas de la vida del ser humano, del cristiano, que no es solamente por lo que siento, sino por lo que conozco. Y yo sabía que yo no podía poner... El versículo que a mí me quedó marcado fue esta: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Fue uno. Y el otro es: quien pone la mano en el arado no puede tornar la mirada para atrás. En esto me paraba yo. No hay vuelta atrás. Es para adelante. Y bueno, ahí fui teniendo experiencias y conocimiento y uno se va haciendo uno con Cristo. Entonces, en ese entonces, vos servías por conocimiento. Por conocimiento. Por valores. Y por valores. ¿Qué te atraía al servicio? Porque vos dijiste que podías torcerte, pero ¿por qué servir? ¿Por qué servías si no conocías al Señor todavía? Sí. ¿Te enamoraste del Señor? Sí. 8 años lo conozco, leo la Biblia, lo escucho. Tengo un encuentro con Él cuando me caso. Pero acuérdate que al tener valores tan fuertes, lo que la Biblia decía, yo la creí en su totalidad. Todo lo que la Biblia decía, yo lo tomé y esto es real, esto es así. En eso no hay discusión.
seguía. Era el combustible que me mantenía. Cuando me caso tengo mi primer encuentro con él y después cuando la depresión llega a mi vida, ahí totalmente se produce el quiebre del yo, del humano, y nace todo esto espiritual, nace algo diferente. Después de la depresión, yo salí con un amor diferente por la gente, por las almas y por Jesús. ¿Cómo saliste de la depresión? Por él. ¿Psicólogo? No pude. Me dieron todas las medicaciones había y por haber, tomé lo que en aquella época había, estoy hablando hace 20 años atrás, paroxetina, sertralina, clonazepam. Sufrí todas las etapas críticas de la depresión, los ataques de pánico, ataques de pánico muy fuertes, muy grandes, insomnio, atravesé todo y las pastillas no pudieron hacer nada en mí. Psicólogo fui 2 veces y no fui más porque no le encontraba solución. Y fue Jesús, fue volverme a la cruz, quedarme quieta, no tomar decisiones en un momento tan crítico. Cuando uno atraviesa un momento tan difícil no se toman decisiones. No se toman absolutamente ninguna decisión. Me voy de la iglesia, no hago esto, dejo hacer aquello, abandono, me quedé quieta. Y agarrada de él, porque sabía que esto iba a pasar. ¿Cómo explicás la depresión que pasaste? El sentimiento. ¿Qué sentimiento sentías? La muerte. ¿Qué sensación? La muerte. Es perderle el sentido a la vida, el gusto a todo. No había nada que a mí me ilusionara, no había nada, no había absolutamente nada. No habían hijos, no había esposo, no había nada. Estaba vacía, seca. Hasta que a gritos me arrodillaba porque sentía que estaba sola, que del otro lado no había nadie escuchándome, que Dios me había abandonado. Fue lo que sentí. Y me acuerdo que en aquellos años habían unos póster que me regalaron uno y había un poema que se llamaba Huellas. Y en ese póster se veían un par de huellas en la arena del mar, en la arena a la orilla del mar. Y entonces una de las frases que me acuerdo que decía: Señor, muchas veces en los momentos más duros de mi vida, más críticos de mi vida, nunca caminaste conmigo, siempre me dejaste sola, pues había un solo par de huellas en la arena. Y el Señor le responde en el poema y dice: cuando veías un solo par de huellas eras cuando yo te cargaba y te llevaba. Yo siempre todo creí. Yo creo en la gente, creo, aún hoy, a pesar de todo, de muchas desilusiones, yo creo en la gente. El día que yo deje de creer en la gente, va a ser imposible pastorear. Yo creo en la gente. Si saliste de la depresión, porque hoy en día la gente, y es lo que tenemos el dilema, ¿no? De decir estoy en depresión, pero en realidad no es depresión, es tristeza profunda. Hay tristeza y hay depresión. Hay tristeza que la tristeza por lo general es causada por algo del entorno. La muerte de un ser querido, el divorcio, un hijo en droga, una hija en rebeldía, la falta de trabajo, te echaron del trabajo, lo externo. Eso, si esas cosas se mejoran, se mejora tu estado de ánimo, pero la depresión en sí misma no tiene ni explicación. Porque cuando la depresión llegó a mi vida yo no tenía motivos para estar deprimida. No había nada. Yo lo resumo, se secó, se acabó el aceite de la lámpara, no la llené como las vírgenes insensatas y me quedó mi fuerza y se acabó mi fuerza y se terminó todo. ¿Y qué era la rutina? ¿Acostada? Hundida, dormía todo el día. Claro, porque yo estoy tratando de entender, porque si se habla de depresión y no se puede salir, o que la gente cree que no se puede salir, ¿de dónde sacaste fuerza para pedirle al Señor? Porque sabía que era lo único. 2 veces agarré el frasco en mis manos para tomarme todas las pastillas y ponerle fin a mi vida, pero yo conozco la Biblia y sabía que no podía hacerlo. Así que me quedaba a gritar, como gritó la mujer del flujo de sangre, como gritaba cuando gritaban aquellos, los leprosos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él apareció y Él llegó. ¿Y qué rol cumplió el chiqui en ese entonces? Uy, él fue mi... Ayudó desde lo que pudo. Pues imagínate, desde lo que pudo y lo que no entendía, porque es muy difícil ayudar. La depresión cuando llega a una familia la cansa a la familia, porque lo primero que piensa la gente es: levantate, dale, animate, salí, mira qué lindo el día. Para el que está hundido en un pozo depresivo no hay días soleados, no hay ganas, no hay motivaciones, no es problema de plata, no es problema de... se va la vida, queda solamente el respirar, no queda más nada.
él llegaba de atender toda la gente y me sacaba a pasear con... No existías vos, cuando eran todos chiquititos, tus hermanas eran chiquitas, me sacaba a pasear, pero para mí era nada. A mí me encantan las zapatillas. Conté que cuando éramos chicos se burlaban mucho porque siempre usábamos alpargata. Y él me compraba zapatillas o tenis en algunos países y no era eso, era otra cosa, era Jesús, seca totalmente. Y vos sonreías, tratabas de dar... Sí, creo que la palabra hipócrita nunca la entendí y la comprendí más en mi vida como en aquella época. Tocaba. La gente nunca supo en realidad, nunca me vio mal a mí. La gente, los que me conocían, los más cercanos a mí, sabían que yo estaba agonizando, que estaba mi alma y mi espíritu estaban agonizando. Siempre me mostré riéndome, atendí a la gente, siempre. ¿Y vos crees que eso está bien? Porque hoy en día se usa mucho lo de tenés que preocuparte por vos mismo, tenés que ser vos. Yo voy a hablar de mi pensamiento y de lo que yo viví. Si yo en aquella época hubiera dejado todo, creo que jamás hubiera vuelto. Creo que de la única manera que me podía sanar era de tomada de la mano de Jesús. Y la sanidad llegó finalmente. Porque hoy en día se utiliza mucho esto de tenés que pensar en vos. Por ejemplo, a mí yo estoy muy de acuerdo con eso, pero hay gente que dice, si estoy triste, no puedo sonreír, no puedo saludar a la gente, no puedo hablar con la gente porque estoy triste. Y así soy yo. Yo era mamá y era pastora de una iglesia. El ministerio no nacía, acordate que el ministerio nace cuando vos naces. En el 2005 nace el ministerio. Yo nazco el 16 y el ministerio el 31. Vos nacés en el mes de octubre, pero el ministerio el primer encuentro. No, el ministerio nace con Priscila. Priscila nace en el mes de octubre, el día 25 de octubre, pero Priscila tenía 6 meses cuando el 31 de marzo arranca el ministerio por primera vez del año 94. Priscila nace en el 93 y en el 94 arranca el ministerio. Cumplimos nosotros ahora 31 años de ministerio. Pero yo tenía que levantarme, yo tenía niños y arrastrándome, había que cocinar, había que mandar chicos a la escuela. Lo mío fue muy agudo, hubo mucha temporada mía que yo estuve tirada en la cama y las chicas, Priscila, Agustina, fueron 5 años, Jared, que yo estuve con depresión, 5. Y las chicas sentadas a la par mía, porque ellas velaban mientras yo dormía totalmente empastilladas. Las pastillas lo que hicieron fueron adormecerme. El problema, cuando las pastillas pasaban, el efecto del problema seguía estando. ¿Y vos crees que hoy en día las pastillas funcionan? ¿Qué recomendación o qué consejo le darías a alguien? Me acuerdo que en aquella época yo le escribí al que era el coordinador de Luis Palau y le planteé mi situación, porque con quién hablaba, con quién le contaba lo que me estaba pasando. Y yo me acuerdo que él me escribió y me dijo que me cuenta una historia de un amigo de él y el amigo tenía depresión y se quería quitar la vida. Entonces él agarra y le dice al amigo, hagamos una cosa para que esto pase desapercibido, que no sea una cuestión de que te quites la vida porque sabes que no se puede, los homicidas no van al reino de los cielos. Empecé a caminar, el hombre era gordo, se había encerrado en su departamento y se había engordado un montón y le dijo, empecé a caminar. Y cuando puedas trotar, trota. Y cuando puedas correr, corre. Entonces, corre a tal punto que el corazón se detenga, que te dé un paro cardíaco. Entonces morirás por muerte natural. Y no habrá culpa que se te pueda echar. Este hombre, con tanto desespero, lo hizo. Y empezó caminando, trotando y corriendo. Y al fin del cabo de todo este proceso, se sanó. Bueno, no hace falta que te explique mucho, pero de la endorfina y los líquidos. Cuando yo empecé caminando, cuando estaba en plena depresión, empecé a caminar y a leer. En aquella época no habían AirPods ni nada como hay hoy día, eran los CD que se escuchaban en los Walkman. ¿Se acuerdan los que se ponían andabas con un porta CD a cuesta y eso? Yo escuchaba canciones y caminaba. Me tocó, adoraba, cantaba. He cantado siempre. Porque se puede diferenciar entre una adoración desde un quebranto. Yo creo que ahí se adora, Ahí adoraste. Porque ya... ¿Adoraste por primera vez o habrás adorado? Siempre canté, creo que ahí adoré. Ahí adoraste. ¿Por primera vez? Es la etapa más dura de mi vida. La etapa más dura, pero cuando mi papá murió,
Si bien nosotros ya esperábamos que mi papá se fuera, estaba muy enfermito, pero la depresión es inexplicable, no se puede, no hay palabra que se pueda explicar. ¿Y su familia qué hacía en ese entonces? ¿Ellos sabían? No, Nadie sabía. no. ¿Cuándo le contaste? Al paso de los años, mi hermana que murió, Alejandra, ella siempre me reclamó: ¿por qué no me dejaste ayudarte? ¿Por qué no me dejaste estar con vos, cocinarte, darte un plato de comida? Las chicas, las muchachas, tus hermanas eran chiquitas, y yo con ella estaba encerradita en la casa sola. No, mi familia lo supo después. Porque acuérdate que la depresión siempre se toma con que, ay, qué cansada, cansa, la depresión cansa a la familia, agota a la familia. Solamente lo sabe el que lo está atravesando. Mira, yo antes pensaba que el que se quitaba la vida era un cobarde. Y hoy no pienso esto, hoy pienso otra cosa. El que se quita la vida ya no aguanta más lo que siente adentro. Pero a mí apareció Jesús y lo cambió todo. Entonces era determinación, decisión. Lo busqué en medio de mi quebranto, en medio de mi dolor. Ahí lo busqué. Me tuve que volver a la cruz porque el aceite se había acabado. Tuve que ir al proveedor de aceite. ¿Tenías culpa? Sí. Porque uniendo todo, te alejaste del Señor, pero pensabas que Él no iba a volver por vos. Me di cuenta de que había estado lejos del Señor porque servía a alguien que no conocía, porque no tenía relación con Él, porque me afirmé en mis dones, en mis talentos. Y ese es el peor error que cualquier persona puede cometer. Afirmarse en las cosas que hace, afirmarse en lo que sabe, en lo que conoce o en las habilidades que tiene, en un instrumento, en que soy una buena líder, en que canto bien, que dirijo bien, que organizo, que filmo, que no sé, que toco un instrumento bien. Yo me afirmé en mis talentos, en mis dones, y allí vino se acabó, se secó el aceite. Cuando el aceite se seca, los seres humanos somos capaces, cuando el Espíritu de Dios no está, somos capaces de hacer las peores cosas con una máscara puesta. Entonces, una vez superada la depresión, empieza el crecimiento del ministerio. ¿Cómo describes rápido y resumidamente el proceso que empezó a pasar el ministerio hasta el día de hoy? Mira, yo creo que el Señor tenía que hacer muchas cosas, había que hacer mucho. Venía el crecimiento. La Biblia dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Las almas son de Él. Él es el que suelta. Yo creo que las condiciones que yo estaba antes de la depresión, creo que el proceso me lo permite pasar el Señor, y aunque yo creí que estaba sola, nunca estuve sola, estuvo Él conmigo todo el tiempo. Cuando yo salgo de la depresión, yo salí con un amor por las almas que no te lo puedo explicar, es hasta el día de hoy. Hoy me duelen los abusos que se cometen del líder, del pastor, del diácono hacia el discípulo, hacia la persona nueva que llega, y de la persona nueva, del discípulo hacia el liderazgo, el pastoral, toda la parte pastoral. Me duelen. Antes no. Después de la depresión salió otra Claudia, salió otra persona, y creo que Dios iba a soltar las almas, pero en las condiciones que yo estaba iba a hacerle mucho daño al ministerio. El proceso vino por elección y por decisión propia, y en ese proceso Dios trabajó conmigo, y cuando pasó el proceso, tomada de la mano de Él, los frutos fueron otros, se empezaron a ver otras cosas que creo que antes, si no hubiera vivido todo esto, nunca lo hubiera podido ver y dimensionar. ¿Fue necesaria la depresión? O sea, ¿Dios me va a castigar para poder sacar lo bueno de mí? No, yo estoy hablando de mí. El trato era conmigo, estoy hablando de mí. Dios tenía planes con mi vida y yo tenía planes con Él, pero no sabía por dónde entrar. Se acabó el aceite, se acabó el Espíritu Santo. Acuérdate que en la tierra es Él el que está con nosotros. Y el hecho es que muchas veces no lo conocemos y no tenemos idea de quién es Él. Cuando se acaba el aceite de las lámparas, empieza la fuerza humana, se acaba la fuerza humana, y ya después sos capaz de mentir, de matar, de robar, de hacer un montón de cosas. Hay mucha gente que ha perdido hasta la conciencia, hasta caer en la locura. Se puede decir que tenemos un poder grande, y el poder de la decisión. Sí, Señor. Y usted decidió. Yo decidí, elegí, y en medio de la guerra no salí huyendo, me quedé parada. Lo aprendí por los valores, por la palabra, y porque sabía que la única esperanza que yo tenía era Jesucristo. Se puede decir que de los problemas no se huye. No, se los enfrenta. Aún estando débil, fuerte, sabiendo, no sabiendo. Y si te agarras de Jesús y enfrentas el problema, te haces mucho más fuerte.
El infierno, hay un dicho que siempre se dice, soldado que huye de una batalla sirve para otra. Mentira. Soldado que huye de una batalla huirá de todas. Así es. Entonces, esta es la apostas clave. Gracias.